Buenas tardes. Nuestra visión desde el inicio ha sido concerniente a la intención de brindar una mirada unitaria respecto de la cultura y del mundo y de las culturas, como el resultado de una unidad y no como una suma de culturas radicalmente extrañas una de la otra. Para ello, hoy vamos a tratar el punto que creo que es bastante enriquecedor acerca del tiempo eje, idea que aporta Karl Jaspers, el filósofo de la existencia, Karl Jaspers, que en 1928 escribía algo muy interesante que denominaba Origen y Meta de la Historia, en donde relataba un carácter que él encontraba unificador dentro de las culturas en un tiempo determinado. A ese tiempo en el cual se enlazaban las distintas culturas por distantes que resultaran, eh, a ese tiempo lo llamó tiempo eje. El tiempo eje es una consideración que nosotros tenemos que tomar en cuenta a los efectos de proseguir con esa mirada dialéctica y consagrada al logro de síntesis explicativas, en donde los indicadores nos remiten necesariamente a advertir cuáles son las dimensiones dentro de esa cultura. Y encontramos que hay dos dimensiones importantísimas, y una está marcada por el avance de la ciencia y la tecnología, es decir, por el crecimiento intelectual. Y la otra se refiere más bien al desarrollo espiritual como síntesis de lo intelectual y de lo sensible. Y en ella encontramos las expresiones más acabadas de aquello que entendemos como sabiduría humana, y que la situamos justamente por encima de cualquier construcción científica y técnica, eh, como la superación de la misma, ¿no? Entonces vemos que en nuestra realidad siempre se nos aparece el desarrollo científico-tecnológico y la conquista de la naturaleza como un grado de realización máximo del hombre, cuando en realidad no podemos advertir que si bien tenemos dominio sobre la naturaleza, no tenemos dominio sobre este instrumento que ponemos en marcha para dominar la naturaleza. O sea que la ciencia y la técnica muchas veces nos ha dejado la muestra de insatisfactoria, de resultar una primera experiencia de aparente dominación sobre el mundo, cuando en realidad lo que deberíamos hacer es lograr lo que se logra justamente en el tiempo eje, un equilibrio entre lo intelectual y lo sensible. Bueno, el destino, vamos a decir en principio como primera proposición y premisa, que el destino de los hombres se repite porque la naturaleza del hombre es siempre la misma. Yo lo considero esto irrefutable. No podemos afirmar que los acontecimientos pasados se repitan, porque no podemos predecir el futuro, ciertamente. Pero sí podemos admitir la posibilidad de que se repitan, la posibilidad de que se repitan. Es decir, aceptar al menos la posibilidad de que se repitan por haber acontecido ya alguna vez. El hecho de haber aparecido, hasta estadísticamente, nos induce a pensar que sigue existiendo la posibilidad de repetirse. Karl Jasper reúne las expresiones del mundo diferente en un mismo periodo de tiempo, que está comprendido entre los siglos 8 al segundo antes de Cristo, para identificar el tiempo eje.
ese tiempo eje o tiempo de equilibrio, diría yo, ¿no? Entre esas dos tendencias y entre esas dos dimensiones que hemos llamado intelectual y sensible. Como decir, la ciencia y el arte, la ciencia y la ética. Es importante que lo tengamos presente a eso. Se trata de un periodo en que el hombre asciende en el plano de la espiritualidad, en diferentes culturas. Eso ocurrió concretamente en China, en la China de Confucio y Lao Tse, por allí del siglo VI a.C. En la India, con la presencia de Buda y los Upanishads, los libros Veda, que son los libros de sabiduría, de máxima sabiduría, con que la cultura hindú cuenta y con que el budismo, en el cual el budismo descansa también, ¿no? Mientras que entre los persas, Zoroastro difundía la doctrina del bien y el mal. Recordarán ustedes a Zoroastro y a Zaratustra, quienes han leído a Nietzsche, para ver que en definitiva esas dos categorías ya estaban impresas en el pensamiento de Zoroastro, y que en definitiva es lo que instala una cultura que en religión podemos encontrar muy nutrida y, digamos, muy difundida, ¿no? La doctrina del bien y del mal, y lo escatológico con ello, ¿no es cierto? Correspondiendo al mismo segmento de tiempo también Homero, los filósofos clásicos, desde los presocráticos hasta el mismo Aristóteles, hasta las escuelas importantes de Sócrates, Platón, Aristóteles y sus escuelas derivadas, ¿no es cierto? Todas dentro del mismo segmento del siglo VIII al siglo II a.C., que es lo que Karl Jasper señala como tiempo eje. Solón, Pericles, por supuesto, y los grandes trágicos, Sófocles, Eurípides, Esquilo, Sófocles y Eurípides. Y asimismo los profetas Elías, Isaías y Jeremías en Palestina. Fíjense que todo este universo, esta playa de estrellas, esta playa de pensadores, hemos puesto simplemente a Solón dentro de como un jurista, pero no por ello dejar de mencionar a Calicles, bueno, y las otras formas de evolución que también se dan allí, por ejemplo, en la misma historia de Heródoto y Tucídides, bueno, y todos los grandes pensadores que conforman esta pléyade, como decía recién, de sujetos que entregados no solamente al conocimiento, sino a la sabiduría en sí. Y acá vuelvo a destacar la diferencia entre conocimiento científico, técnico y sabiduría. Solón, Pericles, los grandes trágicos, y asimismo los profetas Elías e Isaías, dije yo recién, en Palestina. Hay por lo tanto un ascenso en la espiritualidad humana. El aspecto científico y teórico se combina armoniosamente con la compasión, la sensibilidad y la serena humildad de sabio, puesto que, quiero recordar este pasaje, el pasaje de Heráclito, en donde él enuncia en uno de sus fragmentos: la sola erudición no implica sabiduría. El concepto, entonces, de tiempo eje es un concepto que me parece a mí extremadamente rico. Lo dejo para su consideración. Lo dejo para que no solamente sirva en su archivo, sino
también para la reflexión. Me parece que es un concepto vital, ¿no? Bueno, les agradezco mucho. Me alegra reencontrarme con ustedes y continuaremos con nuestras clases. Buenas tardes.